¿Qué onda, gente? Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, un podcast muy friki con Zoru. Justamente soy Zoru, fiel seguidor de Coringa, dueño de la mancuerna y por supuesto de vez en cuando presidente de Timbuktu. ¿Cómo andamos, chavos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy en esta nueva edición de su podcast friki de confianza. Ha pasado bastante de la última vez que subí el episodio el jueves y pues ahorita estoy grabando esto un lunes para subirlo el martes, que sea el día que estén viendo este episodio, ¿verdad? Y bueno, empecemos con esta edición que va a ser particular porque esta vez no vengo con varios temas, no vengo a hablar de muchas cosas, sino que más bien vengo a hablar y enfocarme en solo un tema, solo una cosita de qué se me ocurrió al respecto, y es algo que he estado pensando últimamente sobre, o sea, viendo el panorama actual de los videojuegos y viendo cómo está cambiando demasiado la industria, cómo está siendo tan cambiante, se está moviendo constantemente, y además cómo funciona el ámbito de los videojuegos en internet, me di cuenta sobre la importancia de los juegos de confort. Y pues bueno, de eso venimos a hablar el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre los juegos de confort y su importancia en la vida de un jugador o la vida de una persona que suele jugar videojuegos. Primero que nada, hay que dejar claro que es un juego de confort para mí, ¿no? Porque a lo mejor yo digo esta frase y a lo mejor a ti se te ocurre un concepto completamente diferente, un concepto a lo mejor distinto. Entonces, para mí un juego de confort es así de fácil y sencillo como una comfort food o como un comfort place, ¿no? Es tu lugar de confort, es tu lugar donde... el comfort place es un lugar que pues puedes estar ahí, tranquilizarte, relajarte, distraerte un poco de los problemas. Una comfort food es una comida que siempre te va a andar tranquilizando, que te pone de buenas. Igual con los videojuegos, ¿no? Creo que es un concepto bastante sencillo, pero he notado que hay gente que lo tiene en un ámbito muy diferente. El comfort game o los juegos de confort son básicamente esos juegos que no necesariamente tienes que pasar, no necesariamente tienes que completar, sino que simplemente llegas, juegas y te distraes, te diviertes y puedes olvidar completamente el mundo por un rato. Eso es lo que es un comfort game para mí. Es un videojuego que simplemente llegas y tomas para poder distraerte de todo lo que hay fuera, de tus problemas, de las constantes malas cosas que están ocurriendo alrededor de tu vida. Para mí eso es un comfort game y eso es algo muy importante porque he notado muchísimo que con la popularidad de los streams de videojuegos, de los streamers, de gente que solo juega un solo juego que está o muy popular o realmente le encanta pero se enfoca muy competitivamente a ello, o simplemente juegos que están en tendencia, son personas que están sometidas o están obligadas a jugar solo un juego, solo una sola cosa, solo para complacer una audiencia o meramente porque siente que debe jugar ese juego porque tiene que ser el mejor en ciertos juegos, ¿no? La importancia de estos juegos puede ser bastante... vaya, no vengo con nada del otro mundo, es algo que suena muy obvio, pero a la vez para muchos otros jugadores ya no lo es, por el hecho de que, como les dije, esto los han visto los streamings, pero también porque se someten mucho a jugar experiencias o intentar conseguir experiencias nuevas en juegos que a lo mejor no son para ellos, o a lo mejor juegos que no están, que a lo mejor no, que ese jugador puede que no llegue a disfrutar al 100%. Entonces la importancia de estos juegos de confort empieza a ser un poquito más evidente, porque hay gente que se toma muy a mal el hecho de que a veces no juegues ciertos juegos o que no experimentes ciertas experiencias videojuegabilísticas. Me acabo de sacar esa palabra del arco del triunfo, pero ya saben cómo es este podcast. Siempre no sé inventar palabras solo porque si no para demostrar un punto. Pero sí, es algo que he notado constantemente, que hay muchos jugadores que están sometidos, están encadenados a según qué juegos meramente porque uno, o quieren ser lo más competitivos posibles y quieren ser los mejores en el mundo sobre este juego, o también hay gente que se dedica mucho a los streams, a la creación de contenido y pues dice, pues güey, quisiera jugar este juego que me gusta, pero las tendencias dictan que este juego es el que tengo que jugar para obtener audiencia o para tener visitas y todo eso, ¿no? Entonces se someten a jugar juegos que a lo mejor ni siquiera son de su agrado, pero tienen que jugar porque pues la comida no se paga sola.
No sé si podría dar mi opinión al respecto sobre esto, porque siempre hay un margen sobre no saber por completo sobre cómo es cada jugador, pero sí he notado mucho eso en algunos usuarios, en algunos creadores de contenido incluso, que se nota de lejos que no disfrutan los juegos que están jugando. Y también cuando estoy jugando con ciertos amigos, a veces hay juegos que juegan más por obligación que por ganas, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre estos juegos de confort, porque realmente es un tema que me interesa mucho, porque a veces como jugador creemos que todo es hardcore gaming, ¿no? Todo es como es que tienes que jugar todos los videojuegos habidos y por haber, o es que tienes que experimentar todo el tiempo experiencias nuevas. Cuando realmente la importancia de estos juegos que ya te lo sabes y que simplemente juegas por placer, que juegas porque te distrae y todo eso, a veces las personas olvidan que los videojuegos son un entretenimiento que debemos disfrutar más que nada porque queremos y no porque debemos. Es al igual como las películas, las series, la música. Experimentamos todo ese tipo de entretenimiento, todo ese tipo de arte, más que nada porque lo disfrutas y no porque es que estás obligado a someterte a ciertas experiencias o a ciertas cosas, cuando realmente no es así, no es obligatorio, no es a la de a fuerzas tener que experimentar todo. Por ejemplo, si a ti no te gusta un género de películas o un director, no te cae, no estás obligado a ver su filmografía para realmente sentirte como de, ok, estoy siendo un buen consumidor de cine. No, esa es una estupidez, es una pendejada. Por más que haya gente que quiera dejar en claro su punto de que no, es que un verdadero cinéfilo tiene que ver tales películas y tiene que sentirse como Ryan Gosling, porque pues Ryan Gosling todos los cinéfilos lo amamos, ¿no? Es como de, no debería ser así. Y esto se los voy a contar más que nada por una experiencia propia del por qué me caga tanto el tienes que ver tal cosa o tienes que escuchar tal cosa. Más que nada tiene que ver mucho con una experiencia muy personal, pero chingueso, estamos en este podcast, ¿por qué no? Voy a contárselos, así saben un poco más de mí. Cuando era más joven yo quería adentrarme mucho a ver más películas, quería ser un cinéfilo, pero quería pues ver las películas porque de verdad yo quisiera verlas y no tanto porque debería verlas. Eso me pasó mucho con algunas películas. Por ejemplo, hay películas que son de culto, que son de cine de autor o lo que sea, que siempre te van a recomendar. Siempre que estés en el ámbito, por ejemplo, de las películas, siempre te van a recomendar las mismas, ¿no? Tiempos Violentos, o sea, Pulp Fiction, 2001 Una Odisea en el Espacio, Blade Runner, Naranja Mecánica. Siempre te van a recomendar las mismas películas, Club de la Pelea. Siempre te van a recomendar el mismo catálogo. Parece ser que no existe otras películas al respecto. Cuando realmente yo siempre digo, mira, si quieres empezar a ver películas, fácil. Mira las películas que a ti te interesan. Chingo a su madre, punto. Es lo único que necesitas. Obviamente siempre hay que tener esta mente abierta, pero si a ti no te late, no te late. Así es sencillo. Entonces, en ese tiempo de preparatoria me empecé a juntar con ciertas personas con las cuales yo creía y yo pensaba que iba a expandir mucho mi mente y mi criterio sobre qué películas puedo ver y qué no. Hasta que empezaron a hablar de estas películas de culto, estas películas tan importantes en la industria del cine, que bueno, yo intenté como que acoplarme a la plática, pero pues no había visto esas películas y pues era notorio que no las sabía. Entonces estas personas se empezaron como que medio que a burlar de mí porque decían, es que este güey no ha visto estas películas que son de cine de autor, ¿qué vas a ver sobre buenas películas? ¿No? Yo así como de, no he visto 2001 Una Odisea en el Espacio, pero creo que tengo el suficiente criterio como para determinar que una película me guste o no. Creo que es lo más importante. Pero esas personas siguieron burlándose, diciéndome, es que cómo puedes creer que puedes existir sin haber visto La Naranja Mecánica, ¿no? Y así como de que, pues no la he visto, pero creo que todavía tengo mi opinión suficientemente válida sin haber visto esa película. A lo cual se continuaron burlando y de hecho hubo una frase que me terminó perjudicando bastante. Que dijo, míralo, el pobrecito cree que tiene una opinión válida. Entonces, con toda la frustración del mundo y con toda la carga emocional, porque obviamente siendo un adolescente eso siempre te va a calar, porque siempre intentas pertenecer a un grupo, siempre intentas acoplarte a las personas, etc. Me vi forzado a ver Naranja Mecánica y les aseguro, la odié.
la odié por completo. De principio a fin no la pude soportar y Alex Delarge es uno de los personajes más insufribles que he visto en mi vida. Pero fue más porque la vi desde la perspectiva de la obligación. No la vi desde la perspectiva de, ok, voy a ver esta película, quiero desmenuzarla, quiero saborearla. No, la vi más porque fue más a la de a huevo que otra cosa. Entonces, eso hizo que me pusiera esta ley sobre, mira, no voy a ver ninguna película que esté obligado a ver si no es por alguna especie de trabajo escolar y ya, chingó su madre. Porque de ahí en fuera, cada vez que me dicen, es que tienes que ver esta película, esa película pasa por debajo de mi lista de prioridades. Así de pelada. Nunca me digan, tienes que ver tal película porque tienes que verla. Va a pasar a lo más bajo de mi lista de prioridades. Posiblemente nunca la vea en mi existencia. Sonará muy mamón, tal vez. Pero cuando estás obligado a hacer a hacer algo, la haces más porque debes y no porque quieres hacerlo. Porque tiempo después miré Naranja Mecánica ya con una perspectiva más de, mira, voy a darle una segunda oportunidad a la película y vamos a desmenuzarla mejor. Y la disfruté un poquito más. Sigue sin gustarme, sigue sin parecerme una gran película, pero ahora sí capté mejor el mensaje, sí lo caché, entendí más las motivaciones o más bien la perspectiva de Alex Delarge y todo eso, ¿no? Y bueno, cine de Kubrick, así que pues mucho no puedo decir al respecto, pero sí fue como de disfruté más la película una vez que la vi ya con la perspectiva de, ¿sabes qué? Quiero disfrutarla bien, quiero verla sin el peso de es que tienes que verlo, porque eso me hizo odiar una película que ni siquiera era tan mala como me acuerdo que yo decía, que era una película súper sobrevalorada. Y pues no, sí tiene cierto valor cinematográfico, pero pues hasta ahí. Pero también me di esta regla de no voy a ver algo que ni me interesa ver. No hace falta ver eso. E intento yo constantemente, he intentado mejorar al respecto sobre cómo recomiendo cosas. Sobre, oye, pues te recomiendo que juegues tal cosa. O oye, porque si ustedes me dicen, oye, te recomiendo que escuches a tal artista, lo tendré en cuenta porque no es una obligación, es una recomendación de ustedes. Es como de, pues mira, si te interesa esto, puede que te guste esto. Así, ¿no? O sea, así ya yo me lo tomo de forma diferente y digo, ok, esta es una recomendación, lo voy a checar cuando haya chance, ¿no? Pero si me dicen, tienes que ver una película, o tienes que escuchar tal banda o jugar tal cosa, es muy probable que yo simplemente diga, ¿sabes qué? No tengo por qué hacerlo. Esas son las cosas, esos son tres géneros que realmente es como de, más bien tres cosas de entretenimiento, que son las películas y las series, la música y los videojuegos, porque películas y series van de la mano, pues a final de cuentas son un medio audiovisual. Que sí, tienes que ver las cosas porque quieres verlas y no porque estás obligado a. Eso pasa mucho en los videojuegos, que siempre te dicen no, es que tienes que jugar tales cosas porque si no, no eres un verdadero gamer, o no, es que tienes que jugar tal cosa porque así lo dictan las tendencias, es el juego de moda, tienes que jugarlo. Mira, no tienes que hacerlo, no tienes que jugar cosas. Si un juego no te interesa, no te llama, no tienes por qué jugarlo. Así de pelada, así de sencillo. Pero pasa que hay gente que no lo ve de esta forma. Y mira, no es como que mi perspectiva sea la correcta, no, porque hay gente, ya sabes, ¿no? De solo hay dos opiniones, la incorrecta y la mía, ¿no? Y no, yo entiendo que hay gente que a lo mejor quiere experimentar cosas buenas, pero neta, eso te lo digo meramente por salud, de jugador a jugador, ¿verdad? O sea, te lo digo bien. Si no te llama un juego, si no te atrae, si de plano ya lo probaste pero no te gusta, déjalo por la paz. No te esfuerces gusto, porque los videojuegos, puta que pesa todavía más. Porque muchos videojuegos actualmente son experiencias largas, que te van a requerir bastante tiempo. Y mira, ese tiempo valioso que a lo mejor le estás dedicando a un videojuego que no te gusta, solo podrías dedicar fácilmente a otras cosas o a otro juego que a lo mejor te estimula un poquito más. Hasta ahí deberías tomarlo, porque... Y de hecho por eso me quedo en plan sobre los juegos en tendencia, más que nada para los streamers. Estoy moqueando, Dios mío. Esto pasa, muchacho, cuando no calientan su voz, cuando no vocalizan. Más que nada,
es como de, dude, no tienen por qué jugar juegos en tendencia meramente porque tienen que satisfacer las tendencias de un público. A lo mejor y es por eso que muchos dicen, solo por la puta madre, por esto no tienes vistas. Pero es porque neta sigo pensando de, creo que eso evitaría que haya gente que es infeliz jugando ciertos juegos o que simplemente no se siente cómoda streameando según qué juegos, porque es mejor, ¿por qué mejor no streameamos las cosas que realmente queremos jugar? Sí, no van a haber tantas vistas y a lo mejor a la gente no le interesa, pero creo que mientras el cotorreo esté chido, a lo mejor y ahí la cosa cambia. Y pues bueno, más que nada es como de, dude, pues experimenta los que tú quieras experimentar, comparte las experiencias que quieras compartir, pero no intentes forzarte cosas que a lo mejor y no te atrae, ¿no? Porque intentan satisfacer una tendencia que a lo mejor y ni siquiera les agrada. Pero pues, son meras perspectivas, ¿no? Son meras cosas y que es de la forma que yo lo veo, ¿no? A ver, permítame tantito, voy a estar tomándole un poquito de mi agua. Llevamos los 16 minutos de grabación. ¿Cómo andamos, chavos? O sea, se le están pasando bien. Espero que les esté gustando este podcast. Espero estén disfrutando con la música lo-fi que siempre pongo. Relájense. Estamos aquí cotorreando, estamos conversando. Porque ahora sí pasemos al mejunje del asunto. Vamos a hablar sobre los comfort games que tenemos cada uno. Porque realmente quiero saber qué juegos de confort ustedes tienen. O sea, de esos juegos que llegan, juegan, disfrutan y les hace apagar el cerebro un momento. O simplemente desconectarse un poco de la realidad. Sobre, o sea, de los problemas que tienen, ya sea en la escuela, del trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, lo que los distraiga de los problemas, ¿no? Yo voy a empezar hablando sobre un comfort game que tengo constantemente, que siempre juego para distraerme, y es Tetris. Tetris es un juego puzzle muy conocido, creo que es el juego puzzle por excelencia. Tetris es una experiencia que siempre he jugado desde que era muy niño. Siempre era como de, en alguna máquina multijuego siempre terminaba encontrándome con Tetris y siempre me entretenía, siempre me gustaba mucho lo de acomodar las piezas y hacer todas las líneas 4 como era posible. Antes era terrible, obviamente, como buen niño yo nunca fui un máster de los videojuegos y miren, a día de hoy tampoco lo soy. Pero Tetris siempre puedo llegar, ganar el mando y saber que voy a estar pasándola chido. He jugado bastantes versiones de Tetris meramente por mi necesidad de, mira, necesito jugar una versión de Tetris mínimo para saber que tengo este juego de confort siempre en alguna máquina disponible. Ya sea en emulación o en consolas propias que he tenido. Por ejemplo, en el Wii siempre juego la versión de Tetris Party Deluxe. No es mi favorita, pero por lo menos sé que tengo un juego de Tetris disponible. En mi Xbox Series S compré el Puyo Puyo Tetris 2. No juego tanto la parte de Puyo Puyo, simplemente me voy a la parte de Tetris y lo juego y me distraigo. Y hasta he llegado a romper, no a romper marcas, pero sí a establecer marcas bastante altas. De hecho, creo que el run más largo que he tenido de una partida de Tetris en Puyo Puyo Tetris 2 ha sido de 50 y cachos minutos. Que hasta yo veo y digo, a la verga, me mamé, ¿no? Y me acuerdo cuando tenía una Nintendo Switch jugado y a veces tenía la membresía de Nintendo Switch Online. Me gustaba mucho jugar Tetris 99, que creo yo es un gran Battle Royale. Es un juego que nunca pensé que iba a funcionar, pero mira, funciona perfectamente. Tetris 99 es un juego bastante divertido, muy competitivo, pero pues más que nada jugaba más por los loles, no era tanto como para demostrar que era el número uno. Creo que jamás gané una partida de Tetris, creo que lo máximo que llego ha sido como a tercero o segundo lugar. Y ya de ahí otras máquinas, más bien, pues esto ya ha sido más como en emulación. Porque esto es algo que he querido hablar en un video, pero son de las distintas versiones de Tetris. Pero he jugado bastantes. He jugado la versión de NES, la versión de NES pero de Tengen. He jugado la de Game Boy, claro que sí, la de Game Boy es una casi de cajón que tienes que jugar. O más bien que pues uno juega, ¿no? Porque no es tanto como que es que tienes que, no, ya rompiendo mis propias reglas, ¿no? Sino más bien como que es una Game Boy, o sea, si tienes una Game Boy es casi 100% probable o 90% probable que hayas jugado la versión de Game Boy de Tetris. Y si no, pues les hago la invitación de que algún día lo prueben. Pero funciona mejor cuando está en ámbito portátil, ¿no? Pero también he jugado pues también la de Tetris DX, que es la versión de Color. He jugado los Tetris de Nintendo 64 que no fueron tan buenos, pero pues ahí están. Tetris Sphere es un juego muy diferente de Tetris, pero así siempre juego una versión de Tetris, no importa cuál, con tal de
de entretenerme porque lo he jugado en casi cualquier consola que he tenido. Casi, no, obviamente no en todas. Pero si yo tengo una consola y si algún día yo llego a tener una colección de consolas, que pues a día de hoy todavía lo dudo considerablemente por, la vida de desempleo. Pues si algún día tengo una colección de consolas, estoy seguro que lo primero que voy a buscar y lo mejor que encuentre va a ser un juego de Tetris para poder tener ahí disponible, porque es un juego que realmente me gusta mucho y siempre me distrae. ¿Ustedes juegan Tetris? Espero que sí. Espero, si no, pues si algún día tienen algún problema o algún día tienen un día muy cansado, les recomiendo que jueguen alguna versión de Tetris que tengan disponible. Creo que la versión más accesible que les puedo dar a día de hoy es de Tetris Effect, que sí creo que la última versión es Connected. Esa versión es excelente de Tetris, incluso tiene un modo historia, un modo de un solo jugador que es impresionantemente bueno. Los gráficos en ese juego son impresionantes y el ambiente que te generan en los distintos niveles es impresionantemente bueno. Tetris Effect para mí es uno de los mejores Tetris que ha habido, al menos para mí. Y si lo pueden conseguir a buen precio y quieren darle una oportunidad a una versión de Tetris, yo diría que esa. Les abro la invitación, ¿no? Ahora pasemos de un juego puzzle a un juego plataformero, que en mi caso, que esto incluso ya lo jugamos en el canal. Lo hice en mi etapa de streamer de la plataforma morada. Y vamos a hablar sobre Waterland 4. Y Waterland 4 tengo una historia muy bonita con este juego, porque lo descubrí por un viejo youtuber que yo sigo, que ya también igual lo hablé en un gameplay pingonazo, que ha sido el de Mario Kart. Hablé sobre este usuario del NX. Me acuerdo perfectamente que era una tarde de 2011 que este usuario terminó grabando grababa ese juego. Lo recuerdo de que lo subía cada inicio de semana. Y él contaba experiencias, anécdotas sobre su vida. Creo que reveló mucha información porque él al final se arrepintió de eso. Pero igual el juego me terminó llamando la atención, porque pues en ese entonces tenía como unos 10, casi, no, 11 años casi. 11, entre los 11 y los 12. Y a mí Wario todavía no me terminaba de gustar, siempre lo veía como un villano y realmente siempre he sido más del lado de, pues ya está, jugar juegos de Mario. Entonces, jugar un juego de Wario era algo nuevo para mí. Y vaya que Wario 4, cuando lo vi, cómo se veía y cómo era en jugabilidad, me hizo querer jugarlo y lo jugué bastantes veces emulado y vaya que me entretenía mucho. Obviamente lo sigo jugando emulado porque pues una Game Boy Advance no ha caído y no creo encontrar un Wario. De hecho he visto Wario 4 en cartucho alguna vez que lo hayan metido en alguna tienda de segunda mano, pero pues ya, si tengo la opción de jugarlo emulado pues lo hago. Pero siempre que juego Wario 4 sé que es algo que me va a distraer muchísimo porque no es un juego primero, no es un juego difícil. Segunda, es un juego que puedes agarrar, jugar y se acabó. No lo tienes que completar para realmente sentir esa alegría o esa satisfacción, porque es un juego muy sencillo de comprender, es un juego muy sencillo de jugar y sí, los escenarios son tan diferentes, son tan coloridos, son tan diversos que realmente es como siempre me termina entreteniendo. Para mí, de los 4 pasillos que tiene Wario 4, mi favorito siempre va a ser el amarillo. Yo pensaba que antes era el rojo por su tendencia de cosas mecánicas, pero ya con el tiempo el amarillo terminó siendo mi favorito porque son cosas de juguetes, juegos de mesa, etcétera, y tiene una vibra tan alegre que ese es el primer pasillo que juego para distraerme, porque son niveles muy buenos, como el de las piezas, bueno, más bien el de los juguetes. Luego está el de Domino Roll, que es es de un juego de mesa, cosa que está bastante chida. También está el de Duro Woods, creo que es el que menos me gusta, que es el de temática de dibujos. O sea, está chida, pero no me gusta tanto porque como ese cerdo me molesta un chingo a la hora de que está poniendo pinches enemigos a la vez y siempre molesta. Y luego de Doodle Woods, ¿cuál era? Su puta madre, se me olvidó por completo. El de
ese era Domino Law, era el de la caída de los piezas de dominó. Y luego era pues el de juego de mesa. Me gusta mucho más el juego de mesa porque tiene esta temática, obviamente, de que pues estás en un tablero, bueno, pseudo tablero, porque cada parte del dado activa según qué efectos, y esa parte me gusta mucho. Después del pasillo amarillo pondría el azul, que es el de temática, no sé, digamos más oscura. Normalmente los escenarios como que son de noche, o son diferentes, porque está obviamente el del castillo de terror, bueno, el del castillo de terror creo que contaría. Luego está el de Arabian Night, que es una noche arábica. Y después está así Flurry Cavern, que es es un cráter de lava, que es como de, ok. Mata un poquito la temática, y ya después vamos a uno de un hotel. Pero igual el pasillo azul está chido porque los niveles me gustan. Después pondría tal vez el verde porque es los más... Bueno, más bien el rojo porque son de la tendencia mecánica. Me gusta el refrigerador. Me gusta el del refrigerador. Me gusta el de la fábrica. No me gusta tanto el de Toxic Landfill porque es como que el más y no me acuerdo cuál era el otro. Ahorita se me está olvidando un chingo de cosas. Y ya después pondría el verde porque los verdes pues son los más, digamos, relacionado con bosques, con lagos y todo eso, y son los niveles más sencillos del juego. No son malos, pero simplemente son los últimos que completo casi. Pero sí, Borderlands 4 es un juego que de verdad me relaja muchísimo, me gusta mucho su música. Wario se controla de putísima madre, realmente. Me gusta mucho también cómo pusieron a Wario y las distintas formas que puede tomar. Me gusta muchísimo y me encantó. Me gusta ese juego, siempre que tengo la oportunidad de jugarlo, la tomo porque sí es como, creo que es sin duda mi juego favorito de la Game Boy Advance. Muy muy apegado a Super Mario Advance, Super Mario World. No me acuerdo cuál era, creo que era el segundo. Pero sí, este juego marcó muchísimo en mi etapa cuando tenía un Game Boy Advance. Y Wario 4, hizo que me encantara jugar en Game Boy Advance. Me hizo amar un juego de Game Boy Advance como nunca. Y bueno, cada vez que tengo la oportunidad, siempre que me siento mal, sé que va a estar Wario 4 para mí. Y va a estar ahí mirándome con cara de tranquilo, sé que quieres jugar conmigo. La vida ha sido muy terrible. Entonces así, esos serían nuestros dos, Borderlands 4 y Tetris. A ver, permítame tantito, voy a tomarle tantito mi agüita. Salud. Bueno, entonces, continuando con esos juegos de confort que realmente espero que también ustedes quieran comentar al respecto. Uno de los juegos de confort que esos sí son largos, este sí es un juego muy largo, pero bueno, considerablemente largo comparado con estos dos, pero pues está claro, siempre lo voy a tener considerado como un juego de confort, y eso siempre va a ser The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ocarina of Time es posiblemente mi Zelda favorito, siempre va a ser mi Zelda favorito, no importa que la gente diga. Algún día divagaremos mucho más sobre Ocarina of Time, pero es un juego que juego y termino, y siempre me siento de la misma forma que cuando lo jugué por primera vez, cuando tenía mi Nintendo 64 con mi cartucho, que este cartucho se lo terminé dando a un primo, un primo que me introdujo todo este mundo de los videojuegos y de la música metal y todas las cosas frikis. A ese lo debo. Le di el cartucho y medio que me arrepiento un poco porque esa era la única pieza que tenía de Nintendo 64, y pues era un juego muy especial porque obviamente era un Zelda. Pero igual lo juego últimamente mucho en mi Wii también, Ocarina of Time. Siempre lo juego y me transmite de vuelta a cuando era un morro que iba a primaria y se dejó embelezar pues jugando Ocarina of Time por primera vez. Y pues me encantó ese juego, de verdad. Es un juego que me transportó a un mundo maravillosamente vivo, con personajes carismáticos y con esa sensación de que, bueno, o sea, de que tú eras el héroe de la historia. O sea, obviamente Link está ahí para representar al jugador, pero la historia que se muestra en ese mundo de Hyrule, incomparable. Sé que hay gente que va a preferir otros Zeldas, hay gente que prefiere el primero, hay gente que prefiere A Link to the Past, hay gente que prefiere Wind Waker, Twilight Princess. Incluso hay gente que va a decir que
Breath of the Wild o Tears of the Kingdom son mejores Zeldas o que envejecieron muchísimo mejor que Ocarina of Time. Porque siempre va a haber gente que dice, no, es que Ocarina of Time ya envejeció y es un juego que ya que no es tan bueno. Y, ajá, siempre van a decir eso de ¿sabes que el juego de tu infancia es basura? Que quiero que sepan de antemano que eso me vale pito. Que si Ocarina of Time envejeció, ¿no? O sea, como lo dije en el video del Papi Goron, todos envejecemos, a todos nos llega el tiempo y a todos nos va a llegar el puto examen de próstata. Así que sí, estoy consciente de que Zelda Ocarina of Time envejeció, pero si envejeció, lo hizo como el vino, porque es un juego que sigue siendo bastante recomendable a día de hoy. Es una experiencia muy, muy agradable, es una experiencia que te transporta a un mundo muy, muy bonito que es Hyrule. Obviamente nada como fue la experiencia en sus primeros días, claro, porque era de esas primeras veces, la primera vez jamás se olvida. Pero igual, Ocarina of Time es un juego que puedo recomendar siempre. Y mira, si la gente no le gusta, lo comprendo, es un juego que pues ya tiene sus añitos. Pero Pero Ocarina of Time me marcó tanto que siempre va a ser un juego de confort para mí. Es un juego que siempre que regreso a ese juego me siento de vuelta, me siento como en casa, me siento fascinado y me siento bien, ¿no? Entonces, para mí eso es lo más importante, pues sí, en ese Zelda. Majora's Mask no es un juego tanto de confort, o sea, me gusta jugarlo y sí lo disfruto, pero es un juego un poquito más tedioso por la temática de andar viajando en el tiempo constantemente, o sea, que constantemente tienes que regresar los 3 días. Y es un poquito más laborioso organizar las sidequests, qué vas a hacer, qué vas a hacer de tal hora a tal hora, y así. Sobre todo esa pinche sidequest de la búsqueda de café. Dios, o sea, vale la pena hacerlo, pero sí fue bastante largo. Majora's Mask es un juego que completé solo como 2 o 3 veces en mi vida. Y me estoy pendiente otro run más, pero me cuesta un poquito más completar Majora's Mask a comparación de Ocarina of Time, que Ocarina of Time me lo puedo... Hubo una vez que sí me hice la salvajada y que lo terminé como en un lapso de un día y medio. Un día y medio, porque era casi 2 días. Y fue como me quedé todo un día jugando Zelda, Dios mío. Pero sí, Ocarina of Time es un juego que siempre va a ser de confort para mí. Twilight Princess entraría de la categoría, sin duda. Twilight Princess es un juego que también me encanta mucho porque lo tomo como una secuela espiritual de Ocarina of Time. Pero me gusta jugar más Ocarina of Time, me marcó más. Y Twilight Princess pues, es un juego que me encanta y es inevitable para mí siempre llorar cuando está la parte de que suena Midnight's Lament. Siempre me llega la lagrimita al ojo. Pero Twilight Princess es como que un juego más como de, ¿sabes qué? Tengo ganas de jugar Twilight Princess, pero Ocarina of Time es un juego que juego más por el placer de jugar Ocarina of Time, ¿no? Entonces, pues, también hay muchos Zeldas en este listado, pero pues, para dejarlo así de sencillo, Ocarina of Time entra en la lista sin pedos ni panchos. Y después de Ocarina of Time pasamos a un juego más sencillo también de la Nintendo 64, que es el Mario Kart 64. De hecho, todos los Mario Kart entrarían dentro de esta lista de juegos de confort, pero Mario Kart 64 siempre va a ser ese juego que me hace recordar esos viejos tiempos de infancia, pero a la vez me hace sentir como de, mira ya, distráete, estás jugando a Mario Kart, estás de chill, estás tranquilo, déjate llevar por la experiencia. Y Mario Kart 64 siempre me ha dado eso, y por eso leí que el gameplay pingüino es súper pertinente, porque Mario Kart 64 es un juego que me gusta mucho, es el que más me llega a la patata, me llega a la nostalgia. Me hace acordar esas maravillosas noches cuando estoy jugando, que estaba jugando yo con mis hermanos. Pues una noche así, jugando la Nintendo 64 en una Xbox, obviamente con magia. Y jugamos los 13 Mario Kart 64, ya sea el modo batalla o jugándolos en los Grand Prixes. Me gusta mucho recordar esos bellos momentos, porque obviamente las memorias son lo que hacen a una persona recordar su ser, quién era, y siempre va a ser importante, y esos momentos siempre los voy a atesorar. Me encanta mucho Mario Kart 64. Las pistas son míticas. Sé que no hay muchas pistas buenas o chingonas de Mario Kart 64, pero de que las hay por completo. Y
Y me encanta mucho la música, me encanta mucho el feeling del juego. Me gusta mucho cómo a día de hoy se siente todavía manejable. Y, o sea, entiendo que a lo mejor siempre que juego un Mario Kart, por ejemplo el de 64, como lo juego en la Wii, siempre diría, ¿sabes qué? Pues porque chingos no estoy jugando Mario Kart Wii, ¿no? O sea, pero también juego Mario Kart 64 para poder distraerme machín de todo lo que hay alrededor. Y me fascina, me encanta este pinche juego, me encanta. Es de los Mario Kart viejitos que mejor se sostiene a comparación, bueno, por lo menos para mí, ya que Super Mario Kart es un juego que es más de jugado en la Super Nintendo y hasta ahí. Y Super Circuit nunca me terminó de gustar tanto porque el control es un poquito más... está un poquito más... ¿Cómo decirlo? Le falta pulirse. Pero Mario Kart 64 sí me encanta más, me gusta mucho más. Ya Double Dash me lo entro más dentro de la época más modernita de Mario Kart. Porque Double Dash es un juego muy aparte. Double Dash me gusta, pero me cuesta un poquito más desbloquear todo. Mario Kart 10, por más que lo he jugado últimamente, o sea, y me gusta, creo que no está a la altura de que me llegó a enamorar como Mario Kart 64. Por más que muchos digan de que es la experiencia de Mario Kart definitiva. No he jugado mucho del 7. Mario Kart Wii es muy caótico, pero es perfecto para las partidas multijugador. Y el 8 me gustó. El 8 es un juego que recomiendo mucho de Mario Kart siempre. Pero sí, Mario Kart 64 siempre va a ser el que me llegue a la patata. Y creo que de eso no lo voy a mover. Hay muchas cosas de la Nintendo 64 justamente que me llegan mucho a la nostalgia y que entrarían dentro de la lista de juegos de confort. Pero este juego de Nintendo 64 es muy particular porque me da confort no tanto por jugarlo, sino más bien porque me hace recordar a una época donde yo no lo jugaba. Y estoy hablando de Super Mario 64. Super Mario 64 tengo una historia bastante particular con ese juego, y es que lo jugué mucho, pero recuerdo más cosas de cuando no lo jugaba. ¿Y a qué me refiero a época de que no lo jugaba? Bueno, me refiero a una época donde veía a mi hermano, más a mi hermano jugar Mario 64 que yo jugar Mario 64. Y era una experiencia muy bonita porque veíamos a mi hermano, a veces yo y mi otro hermano, veíamos a mi hermano mayor, el mayor, jugar Mario 64, y nos dejábamos embaucar y nos dejábamos llevar por cómo él estaba jugando, cómo él estaba completando las estrellas, cómo él estaba completando ahora sí su historia. Y para mí siempre era de esas veces que era divertido ver a alguien más jugar, y creo que fue por eso que me empezaron a gustar algunos gameplays comentados, porque te hace recordar ese ámbito de compañerismo, de que estás hablando con alguien mientras estás jugando. Y siempre me gustó ver a mi hermano jugar, verlo completar algún juego, y siempre fue una experiencia bastante buena. He visto a mi hermano jugar bastantes juegos, pero Super Mario 64 siempre son uno de los que más tengo marcados en mi memoria y que siempre lo voy a tener valorado, porque Super Mario 64 es un juego muy especial. No es mi favorito completamente de Mario, pero sí es un juego que le tengo mucha estima, le tengo mucho cariño, le tengo mucho... Vaya, me trae esos viejos recuerdos de hermandad, cuando estás más apegados a tus hermanos, porque obviamente mi hermano ya no convivo mucho con él, pero jugar Mario 64 me hace recordar esos viejos tiempos. Y ¿qué puede ser de Mario 64 que no se haya dicho ya? ¿No? Es un juego que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, revolucionó en el ámbito de los juegos en 3D y en el feeling del control. Pero más que todas las flores que le puedo dar a Mario 64, me hace recordar más a esa vieja época donde veía a mi hermano jugar. Y vaya que me encanta recordar eso. No soy muy bueno jugando Mario 64, pero me encanta a veces jugarlo meramente para tener esos viejos recuerdos aflorarse en mí. Y por eso es un juego de confort muy bueno, porque me hace recordar una época donde no había tantos problemas, no había tantas necesidades personales. Simplemente era como de, mira, voy a ver a mi hermano jugar y eso me va a entretener. Esos son los viejos tiempos, y esos son los juegos que siempre te van a llegar a la nostalgia y siempre van a repercutir en eso. Ahora pasemos a un juego que ya desafortunadamente no he tenido tanta la chance de jugarlo, porque la máquina en que lo tenía pues ya definitivamente murió, y estoy hablando de la PlayStation 3.
Hay un juego que me encantaba mucho jugar en la PlayStation 3, que siempre me relajaba y me tranquilizaba, o al menos me hacía distraerme mucho, y que me aferré mucho. De hecho, por ese juego me encapriché mucho con tener una PlayStation 3, y es obviamente God of War 3. Hermano, God of War 3 para mí es mi God of War favorito. Eso es algo que no puedo negar. God of War 3 es un juego que me marcó por completo como jugador. Me hizo querer tener una consola así de a madre, siempre he querido tener. Cuando vi y jugué God of War 3, fue el momento que dije, ¿sabes, güey? Quiero tener una PlayStation 3, y me encapriché con tener una PlayStation 3 con God of War 3. Y este juego es una locura a nivel gráfico. Llegamos al final de la saga griega. Y de hecho fue por ese juego que empecé a jugar los otros God of War clásicos. Porque jugué mucho los dos primeros God of War en una PlayStation 2 liberada con magia. Pero es una putada jugarlos por discos, porque como no son discos de doble capa como los originales, pues siempre te vas a perder de muchas cosas. Y normalmente, por ejemplo, God of War 1 iba demasiado mal en términos de cómo corría, siempre iba muy mal. Y God of War 2 llegamos hasta la parte donde te topas a Ícaro, y de ahí no avanzaba, porque pues obviamente hasta llegaron los 4 GB que tenía de memoria el pinche disco. Y no sería hasta mucho tiempo después que ya los podía completar bien. Los completé en la edición HD. Pero fue por God of War 3 que empecé a jugar los demás juegos de God of War. Jugué los de PSP, jugué el Ascension. Creo que todos los God of War habidos y por haber, hasta que salió God of War de 2018. Que no voy a profundizar mucho en hablar de God of War 2018, porque ya vi la historia y, o sea, ya he visto gameplays y he visto la historia. Obviamente falta experimentarlo más mano en mano, pero puedo decir, por ejemplo, que God of War 2018 no me gustó. Pero eso algún día se va a hablar. Vamos a dejarle simplemente que la saga nórdica no me encantó, no me fascinó, no me embelezó. God of War 3 es un juego que me hizo tenerle este aprecio a Kratos como personaje, al tipo de historia, además de que era obviamente era una perversión por completo de la mitología nórdica, la mitología griega. Y pero era divertido como él solo, era muy divertido de jugar. Sentirte ese dios de la guerra imparable en busca de venganza siempre fue algo muy divertido de jugar, y realmente God of War 3 fue el que llevó lo máximo de la jugabilidad de God of War, sin duda. Ascension no me pareció mal juego, pero era notorio el cómo se estiraba mucho la saga griega. Ya cuando salió Ascension ya muchos sentían, ok, ya, suficiente de la saga griega, necesitamos un cambio de aires y rápido, porque sí se sentía el agotamiento de la fórmula. Y si bien Ascension no me pareció terrible, como mucha gente sí me ha dicho que lo ha sentido, porque hay cosas que no están tan chidas en God of War Ascension, y el gameplay es uno de ellos. Y la dificultad se pasaron de ver e intentaron volver a hacer a las raíces del primer God of War, pero aquí no salió tan bien. Hay cosas que están bien en ese God of War, porque hay algunas mecánicas que me gustan. Los gráficos llegaron a un punto zenit, llevaron el PlayStation 3 al límite en cuanto a cuestión gráfica. Pero nada como God of War 3. God of War 3 me encantó. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista, y de plano sí fue como de, dude, quiero jugar este juego, y es el único que quiero jugar ahorita. Porque es un juego maravilloso, God of War 3. Si tengo que recomendar alguno de la saga griega, siempre va a ser God of War 3 de PlayStation 3. Y además es el que más está disponible en PlayStation 4, porque tiene su remaster. Así que si ustedes pueden jugar God of War 3 y no lo han jugado, jueguenlo. Es una maravilla de juego. Si tengo que dar mi top tier de juegos de God of War, al menos de la saga griega, porque la nórdica ya les he dicho que no me encantó y pues no los he jugado 100%, así que darles un quiz así sería un tanto injusto. Obviamente para mí, en primer lugar, God of War 3. Puesto 2 sería God of War 2. Es una gran secuela y mejoró todo lo que el primer God of War tenía. Después de God of War 2 pongo el Ghost of Sparta. Una gran experiencia en una portátil, y además tiene, creo que, la historia más apasionante de God of War. Es una historia bastante desgarradora, así como tiene su encanto esa historia de Ghost of Sparta. Después pongo el primero. El primero está chido y empezó esta franquicia, pero
esas partes de equilibrio o esa parte del Hades, no, güey, ni de pedos. No, ni de pedo, güey. No me gusta jugar tanto el God of War 1. Es un juego está muy chido y me encanta. Es un juego que siempre recomiendo, pero a discreción, porque es un juego jodido como es solo. Después pongo a Chains of Olympus. No es que sea mal juego, simplemente, o sea, a comparación de Ghost of Sparta se queda algo corto. Y si bien tiene uno de los momentos más desgarradores de todo God of War, que es la parte donde tienes que alejar a Calliope de Kratos, que es una parte que siempre termina siendo como que, ay, güey, no me fascinó, no me gustó tanto. Y por último, pondría Ascension. Ya les dije, no es mal juego, no está mal, pero ahí se sintió como un estancamiento y se sintió de verdad que la saga necesitaba avanzar. Y ya por último pongo a Betrayal porque creo que a nadie le gustó Betrayal. Es el juego de celular y... así que si tengo que poner a uno, porque sí, en algún punto lo jugué emulado, pero... No lo vuelvan a hacer, chavos. No lo vuelvan a hacer. No lo hagan. Sales de Betrayal. Para mí Betrayal creo que sería el peor porque pues claro, es un juego de celular, pero hasta ahí. Y bueno, ellos serían de mis juegos. Ese es mi tier list de God of War. Vaya que terminé hablando mucho más de God of War de lo que esperaba. Pero bueno, es que la saga griega me encanta mucho. Y pasemos a los últimos dos juegos de los cuales voy a hablar el día de hoy, porque son juegos confort de la Super Nintendo. Como platiqué en el TikTok que publiqué el domingo, me gusta mucho esa consola, es mi consola favorita de todos los tiempos. Y hay juegos que me encanta jugar de esa consola que estoy seguro que hacer una lista así completa sería muy difícil. Será muy difícil de hacer porque claramente hay muchos juegos que me gustan. Por ejemplo, me gustó mucho Mega Man 7. Me gusta mucho Mega Man X. Mega Man X es un juego que también juego muchísimo para distraerme porque me lo sé un poquito más que los otros. Que no he jugado tantos Mega Man X, pero el primero siempre va a tener un espacio muy especial para mí. Siempre va a tener ese espacio en mi corazón. Obviamente tengo a Super Mario World, que Mario World es un plataformero excelente, es un plataformero que marcó un antes y un después igual para Mario, en aspectos de a dónde ir. Y ustedes saben, el típico debate entre cuál juego es mejor, entre Mario World o Super Mario Bros. 3, que siento que es más como de... Creo que cada quien escoge su Mario favorito y ya está, porque compararlos es un tanto injusto porque cada uno tiene el mismo director aparte. Pero también Super Mario Bros. 3 llevó al límite la fórmula de los Marios de la NES, mientras que Super Mario World llevó a Mario a un nuevo mundo gráfico. Entonces, creo que cada uno tiene su encanto particular, ¿no? A ver, dejen tomar tantito mi agüita para seguir hablando al respecto. Y vaya, también hay otros juegos como por ejemplo Goof Troop, que es un juego que me encanta jugarlo, sobre todo en multijugador. Lo jugaba mucho con mi hermano y era un gozo, era un lujo tener ese juego y jugarlo. Siempre me encantó jugar ese juego. Es uno de esos juegos de Capcom que me marcó muchísimo. También Zombies Set My Neighbors es un juego que me fascinó y me trajo me dio ese punto de dame jugarlo con mi hermano, pero también porque la temática era diferente y eso es lo más noventero posible en un videojuego y la verdad me encanta. Pero ya hablando así en serio sobre juegos confort que tengo en la Super Nintendo, primero Super Mario All Stars. Sin duda, para mí uno de los mejores remasters que se han hecho en una consola. Tienen los 3 Marios clásicos y aparte el Mario 2 original, el que no salió en Japón. Puntos extra por eso, pero aparte porque fueron la forma más accesible de jugar los juegos de Mario clásicos y me gustaron muchísimo. Y si tengo que escoger alguno de los 3, me quedo con Super Mario Bros. 3 sin duda. Super Mario Bros. 3 me trae a esos recuerdos de cuando nos juntábamos mis hermanos o unos amigos a jugar Super Mario Bros. 3 y era maravillarnos por esos mundos y por esa música tan mítica de Super Mario Bros. 3. Me encanta ese juego, me encanta cómo
No lo completé, pero siempre me gustó jugar Mario Bros. 3, un juego que llevo, juego y me relaja por completo. Hay veces que sí trincho los dientes, pero es un juego que tiene su encanto y tiene su eso que me hace regresar a Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. Me maravillan todos los juegos. Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2, recuerdo que lo jugué muchísimo más, pero Super Mario Bros. 3 me encantaba más jugarlo. Y el clásico, pues siempre es el clásico y siempre lo puedes jugar así porque es el clásico. Super Mario Bros. 2 no lo juego. El Lost Levels no lo juego porque es un pinche juego troll de madres y no lo aguanto. Pero Super Mario Bros. 3 sí que me marcó muchísimo en ese mítico cartucho. Y claro, tengo que hablar sobre Donkey Kong Country. Donkey Kong Country es sin duda alguna mi trilogía favorita de juegos de la Super Nintendo. Y son juegos que me fascinan, son juegos que me maravillan, son plataformeros únicos, son plataformeros increíbles que se sostienen muy bien a día de hoy. Pero, hay un gran pero. Y es que Donkey Kong Country 2 siempre es considerado como el mejor. Y entiendo por qué. Gráficamente, a nivel de música y a diseño de niveles, supera con creces al primero. Pero mi favorito es el 3. Que el 3 es considerado el peor de los 3, justamente. Pero tiene un porqué del que me guste mucho Donkey Kong Country 3 por encima de los otros dos. Donkey Kong Country 3 es un juego que jugaba mucho con mi hermano y con mi madre. Así de sencillo. Mi madre le gustaba mucho vernos jugar Donkey Kong Country 3 y a veces mi mamá jugaba con nosotros ese juego. Y tiene ese encanto, tiene esa maravilla de nostalgia que me hace recordar esos días. Y eso hace que se me olvide por completo mis problemas, al menos en este lapso que estoy jugando, porque son juegos maravillosos, son juegos que me encantan, son joyas que siempre me mantienen feliz a la hora de jugar. Y no los cambiaré por absolutamente nada del mundo. Y vaya, si bien no pude decir todo eso de Donkey Kong Country 3, yo sé que no es el mejor y que Diddy Kong no es el mejor Kong que se ha introducido a la franquicia, porque neta que sí tiene muchas más desventajas que usar a Dixie, pero igual le tengo ese ámbito de nostalgia, le tengo ese cariño y por eso para mí es mi favorito. Yo sé, a nivel objetivo el 2 es el mejor, pero el 3 siempre va a mantenerse como mi favorito porque son esas cosas de ámbito de nostalgia que te van a traer al respecto. Pero cualquiera de los tres juegos que decida jugar me va a distraer muchísimo, y normalmente juego el primero más para distraerme porque es un juego más sencillo, es un juego más estándar. Pero si tengo que escoger que el 3 es mi favorito, pues es mi favorito, pero el primero siempre va a ser el que tomo para jugar, distraerme y dejarme llevar por esos mundos, por esa música tan atrapante, por ese catch y ese feeling tan chingón que tenían esos juegos. Y sí, son juegos que me fascinan, que me encantan, me tranquilizan por completo. Son juegos que esa es la importancia de a veces simplemente desconectarte de a veces de algunos juegos y volver a esos viejos juegos que te entretienen, que te distraen por completo sobre los problemas de la vida diaria, porque de por sí las cosas no son fáciles y en el ámbito de los juegos tampoco lo son. A veces nos sometemos a jugar algunos juegos que a lo mejor no tenemos el feeling de jugar por X o Y razón, pero a veces volver a los clásicos tiene su chiste, y es básicamente pues tener esos juegos que te hagan sentir bien. Y eso es lo importante cuando vayas a jugar, que te sientas bien, que te entretengas, que te diviertas. Eso siempre va a ser lo importante. Y a veces compartir esas experiencias con gente que te importa también vale mucho más. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Pero bueno, señores, hasta aquí esta es mi lista de Comfort Games. Espero que ustedes me puedan dar su lista de juegos de confort, de juegos que a ustedes les atraiga, que a ustedes les gusten, que los distraigan. ¿Qué opinan de mi Comfort List? ¿Tienen algunos de ustedes han jugado estos juegos y si comparten mi opinión al respecto? O de plano simplemente dicen, mira, comparto tu Comfort Game, pero no comparto tu opinión. Igual, si quieren decirlo, no importa, está abierta la caja de los comentarios para ustedes, para que puedan
Pues sí, claro, decirnos su opinión, compartirnos sus comfort games y demás, ¿no? Pero bueno, señores, hasta aquí este episodio de este podcast friki, de este episodio. Denle like si les gustó este podcast, si les gustó este episodio, de verdad apoyaré mucho el proyecto. Comenten, eso me gusta más porque también creo que valora y ayuda más al proyecto. Y también si quieren tener todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo capítulo del podcast, suscríbanse al canal para poder estar al pendiente al respecto. Pero bueno, señores, hasta aquí yo me despido. Les habla el Zoru, se me cuidan, bye, disfruten su vida.